A propósito de la advertencia que le hace el Señor hoy a los apóstoles en este texto bíblico de Marcos, capítulo 8, vamos a hablar un poco sobre el sentido que tenía la levadura y cómo podemos también aplicarlo en nuestra meditación peregrina de hoy. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Iniciamos tomando el texto de Marcos 8, 14, 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Ellos respondieron: 7. Entonces les dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de leer este texto de Marcos, que está tomado del capítulo 8, versículos 12 al 18, me parece 12 al 18. Este texto bíblico de hoy tiene un texto muy parecido también en Mateo. Sin embargo, el texto de hoy tiene un poquito más de diálogo, hay un diálogo más completo entre Jesús y los discípulos, los apóstoles. Lo que Cristo quiere en este momento es advertir a sus apóstoles contra la actitud que frente a él tomaron aquellos fariseos y la actitud que también tenía Herodes frente a Jesús. La levadura de la que habla el texto bíblico hace fermentar la masa. Y Corintios 1 y en Gálatas incluso, San Pablo habla de que la levadura también lo que hace es corromper la masa. En la antigüedad eso se consideraba que la levadura lo que hacía era iniciar un proceso de fermentación producida por el agente de la levadura y que terminaba siendo corrupción o pudriendo, digamos así, aquello que tocaba. La actitud de los fariseos ante Jesús es una cosa que corrompe. Es la misma actitud de Herodes Antipas ante Jesús. Lo que corrompen fariseos y el mismo Herodes es la masa del pueblo. Evita que ellos comprendan de verdadmente quién es Jesús y tengan la fe en él. El fariseísmo, en cierta manera, lo que vemos ahí es cómo va a terminar separando de Cristo y le impide a la gente encontrarse con el Mesías. Este es el aspecto negativo de la enseñanza de hoy, lo que claramente nos quiere dejar. Dicen: no lo sigan, no los imiten. No se está refiriendo a la actitud que ellos tenían, que era bastante contraria a Jesús. En el fondo ese no es el punto que el Señor quiere aclarar, sino Él quiere centrarse en la negligencia frente a Él, ¿sí? Lo que significa desconocerle. Hablando de esto, digamos, de ese aspecto negativo, no los imiten, después nos empieza a presentar también una parte que es como una enseñanza, son conclusiones para sus apóstoles. Sigan esas conclusiones de los 2 milagros, es decir, ya se dieron cuenta de los milagros que hubo, de la multiplicación de los panes. Y les dice, es que justamente esa multiplicación de los panes es un signo de que el Mesías ha llegado.
y de hecho nos muestra un poco, y lo que quiere mostrarnos es también de que en ese mesianismo del que nos está hablando, la experiencia de lo que se vivió en el desierto, los signos milagrosos, son prueba de que Él, de que Jesús es el Mesías. Esto nos recuerda también de una manera especial cómo cómo Moisés en el desierto alimentó a su pueblo. Entonces, estas palabras estos signos en Jesús es una manera de decir, Jesús es el nuevo Moisés, ¿sí? Es una nueva forma de centrar el análisis, digamos así, del milagro. Parece que este diálogo se da en la barca, parece, ¿no? Mateo habla concretamente, cuando se mira el texto de Mateo, dice: guárdense del fermento de la masa de fariseos y saduceos. Sin embargo, en el caso de este texto, cambia a los saduceos por Herodes, dice del fermento de los fariseos y de Herodes, ¿sí? ¿Por qué hizo este cambio, al menos en el texto, ¿sí? La vida de Herodes era un tipo de una vida disoluta, un tipo lleno de ambiciones, no le importaba el pueblo judío, se dejaba llenar por tradiciones y costumbres paganas, era una persona muy criminal, y esto se convertía en fermento dañoso a todo el pueblo, a la comunidad. Al fin y al cabo, las comunidades hacen y siguen el ejemplo de sus dirigentes. Y una comunidad con unos dirigentes malvados es una comunidad que termina dejándose permear, dejándose fermentar por esa levadura de maldad. Además, nos damos cuenta que una de las cosas también que Herodes quería hacer, y todo, incluso al final del texto vemos ese descrédito al mismo Jesús como el enviado, ¿sí? Allí vemos entonces la relación que hay entre el fermento de los fariseos y el fermento de Herodes, que se colocan en este punto, que se corrompe al pueblo, que se le evita o se le impide que conozca y se dé cuenta que realmente Jesús es el Mesías. Esta parte de la meditación vamos a centrarla un poco en el sentido de ese pan, de esa levadura. La levadura es la que hace que un pan crezca. Así, cuando uno olvida ponerle levadura al pan, el pan se queda duro, se queda tieso, decimos nosotros, ¿verdad? Y no crece. Las levaduras actuales tienen unos procesos quizá de media hora para la fermentación. En muchos procesos se usa levadura, incluso en la fabricación de vinos se usan levaduras para lograr que ese azúcar que se le pone al vino o el mismo de la fruta termine convirtiéndose en algún punto, termine convirtiéndose en alcohol. Antiguamente esos procesos eran naturales y largos, demoraba meses haciendo un proceso de fermentación. Hoy en día se usan esas levaduras que acortan los procesos de fermentación bastante rápido, porque son unas levaduras muy poderosas. Lo mismo pasa con el pan. Sí, el pan en la antigüedad tenía que dejarse horas para que la levadura empezara a hacerlo crecer. Sin embargo, hoy en día quizás es cuestión de minutos, ¿verdad? Se deja quizá una hora o quizá menos y ya un pan, la levadura que se le ha puesto hace que se fermente la masa y que empiece a hacerla crecer, ¿sí? Una cosa que nos recuerda mucho esto de la levadura es parte de la celebración de la Pascua. En la Pascua, ese paso del Mar Rojo cuando salieron de Egipto, ellos tuvieron que salir con prisa. Los israelitas estaban huyendo de Egipto. Eso fue durante el Éxodo, recordamos. Y se fueron tan rápido que no tuvieron tiempo de ponerle esa levadura al pan. O sea, no pudieron dejar que el pan se fermentara por la rapidez, por la urgencia de salir. Entonces, después de que salieron, Dios les pide que recuerden ese momento especial comiendo pan sin levadura. No comerás la Pascua con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, pues de Egipto saliste deprisa. Lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. Deuteronomio 16.
Otros versículos también hablan de comer el pan sin levadura. En el libro del Éxodo también, el libro de los Números, presenta algunos aspectos al respecto, ¿verdad? La levadura, ya mirándolo más en el sentido figurado, es un símbolo del pecado. Se muestra cómo el pecado se extiende a través del huésped, como cuando llega un virus, una infección, afecta todo el organismo. Incluso una pequeñísima, una ínfima cantidad de levadura es suficiente para afectar una masa completa y se extiende de una manera tal que llega en un momento en que ya la masa completa, si se le haya puesto levadura en un sitio, la masa completa termina siendo fermentada por la levadura. De la misma manera, un pequeño pecado afecta a toda una persona. O si vamos al sentido eclesial, afecta a una iglesia, una nación. De eso nos habla también en la carta a los Gálatas. El pecado al comienzo es algo sencillo, pequeño. Si miramos un poco la oración del yo confieso, cuando decimos he pecado de pensamiento, palabra y obra. Ahí vemos todo ese proceso, cómo puede todo iniciar con un pequeño pensamiento, una pequeña tentación que llega a la mente y eso se termina convirtiendo en una palabra y en una obra de pecado, así como la levadura, ¿sí? Que afecta a todo, al punto que algo sencillo, que parecía sencillo, simplemente un mal pensamiento puede terminar afectando la voluntad y las acciones de la persona. Y termina, como dice Santiago 1, 14, 15, con la muerte espiritual. San Pablo a los Corintios también les advierte que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Y les dice, desháganse de esa levadura para que sean como masa nueva, pan sin levadura, como lo que son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Ahora, el punto es que una vez que se ha fermentado la masa, es imposible eliminar la levadura, porque ésta ha terminado afectando toda la masa. Y entonces la manera como Pablo nos habla de deshacerse de la vieja levadura, en sentido estricto, es imposible porque el pecado ya ha permeado, digamos así, ya ha afectado todo el ser, toda la persona. Entonces ese deshacernos es algo que no termina siendo algo que uno humanamente puede hacer. Aquí lo que nos dice también es cómo referirnos a Cristo. No nos desanimemos, no nos desalentemos, porque Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Él murió en la cruz, pagó por nuestro pecado e hizo posible que así esa levadura de la masa sea ya eliminada, ¿sí? Es una manera de santificarnos, también lo diría Pablo en otros textos. Cuando venimos a la luz, cuando confesamos que estamos manchados por el pecado, Él, al descubrir que reconocemos nuestra humildad, nuestra fragilidad, nos limpia de todas nuestras maldades. Bueno, pienso que esta reflexión nos debe llevar también a hacernos un par de preguntas acerca de nuestra misma experiencia de vida. ¿Dónde está esa levadura de los fariseos y de Herodes de hoy? Está en la masa de gente que se deja corromper. No todo lo que los demás hagan está bien. No todo lo que los demás compren o tengan, yo lo debo tener. Esa levadura que es todo el comienzo de un proceso de putrefacción. Contemplo mi vida, busco en ella la levadura de la vida vana, la levadura de la vida falsa, poco original que se me ofrece. Contemplo mi vida delante de Jesús, que es el único capaz de advertirme de verdad, el único capaz de sacar de mi vida y sanar los estragos de la levadura del pecado, y así en convertirme en una masa nueva, pan nuevo y sagrado. Amado Señor, que haces nuevas todas las cosas, renuévame por dentro con espíritu firme. Arranca de mí todo aquello que corrompe la masa de mi vida.
y haz que me transforme en una ofrenda nueva, en un pan sin levadura, como el pan de la Pascua. Querido pueblo de fe, vayamos hoy con mucha alegría a vivir esta jornada en amor, en valentía. Vayamos viendo y descubriendo dónde está esa levadura que corrompe la masa de nuestra vida. Pidámosle al Señor que Él nos convierta en levadura nueva para el reino de Dios. El Señor nos conceda una jornada llena de bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.